Hoy os voy a enseñar a componer canciones plagiando, pero sin que nadie os pueda acusar nunca de nada. Paso 1. Fusilar está prohibido. Con fusilar me refiero a calcar, a copiar nota por nota. Si haces eso, te van a pillar y me diréis, Jaime, eso es obvio, y no es tan obvio como debería ser. Entonces, ¿cuál es la alternativa a fusilar? Pues hacer un disparo certero. Por ejemplo, un día en clase de composición un compañero trajo una obra que nos quedamos todos de piedra. Joder, qué bien funciona, qué bien equilibrada está, los contrastes son perfectos, se viene arriba cuando se tiene que venir arriba y se viene abajo cuando se tiene que venir abajo. Pues su método había sido, me cojo esta obra de Beethoven que todos sabemos que funciona que te cagas y he dicho, ¿cuántos compases tiene? 291, pues mi obra también tiene 291. ¿Cuánto dura la exposición? 64 compases, pues mi exposición dura 64 compases. ¿Que modulas a la dominante en el compás 14? Pues mi obra modula a la dominante en el compás 14. En la segunda parte Beethoven invoca a Cthulhu, pues en la segunda parte yo también invoco a Cthulhu. Y así todo. Había usado la estructura interna de la obra de Beethoven. Pero, donde Beethoven había compuesto para cámara, él había compuesto para sinfónica. Donde Beethoven lo había basado todo en un tema principal rápido lleno de corcheas, él lo había hecho con un tema lento de notas largas. Es decir, era completamente imposible, completamente, que nunca nadie fuera a encontrar la correlación entre las dos obras. Porque no había cogido más que una cosa de esa obra de Beethoven. No había fusilado, había hecho un disparo certero. Paso 2. Diversifica. Mira a ver qué te gusta de quién. La estructura de Beethoven te gusta, genial. Pero ¿y la armonía de quién? ¿Y el ritmo de quién? ¿Y la melodía de quién? Busca muchos referentes muy distintos y júntalos. Un ejemplo, cojamos la melodía de la quinta de Beethoven. Pero ahora metámonos en el mindset del compositor del viaje de Chihiro, Yoe Hisaishi. Y ahora toquemos la melodía de Beethoven con la armonía de Yoe Hisaishi. Y ahora recordemos el preludio en mi menor de Chopin. Y cojamos ese acompañamiento de mano izquierda. Y mezclémoslo con lo que ya hemos hecho de Beethoven y Hisaishi. Y decidme si alguien podría afirmar que esto es plagio de cualquiera de esos tres. Es el acompañamiento de Chopin, es la melodía de Beethoven y son los acordes de Hisaishi. Pero a la vez es otra cosa. Vale, pues basándonos en esta idea he escrito una mini pieza. Todo el rato es Beethoven, Chopin, Hisaishi. Pero mirad a ver si no le veis entidad propia, no la oís como algo con derecho propio a existir. Y ya estaría, ese es el monstruo de Frankenstein de los tres. A veces he tenido que cambiar pequeñas cosas, en la mano derecha usaba algún acorde o dos voces, que Chopin no lo hace en su preludio, o metía un primero quinto primero que no pegaba con la armonía de Hisaishi para desaturar un poco las armonías modales estas profundas, pero no me he ido lejos. Si os fijáis, he convertido esto de la quinta en esto. Y esto en esto.
E incluso esto... en esto. No me he ido de la quinta en ningún momento, pero a la vez estábamos en otro sitio completamente diferente. Y ahora vamos con el paso 3. No hay paso 3. Lo he puesto porque en el título quedaba bien si ponía en 3 pasos, pero en verdad ya está. No cojas demasiado de una sola fuente y mezcla varias fuentes. Esos son los 2 consejos. Y a pesar de que diga que es para plagiar sin que os pillen, es para componer. Así se compone. Componer es esto. Componer es construir sobre lo que ha hecho la gente antes que tú. No es inventar de cero. Salvo que estés en mitad de un arrebato de profunda inspiración, que vienen, pero no todos los días, sentarse a componer delante de un piano sin referencias es una buena manera de que te dé el síndrome de la página en blanco y te quedes completamente bloqueado. Y obviamente, si fusilas todo de una misma obra, pues se puede argumentar que lo que has hecho es inmoral, pero sobre todo es ilegal y te van a llover bofetadas. Pero coger con criterio determinadas melodías, ritmos, estructuras armónicas, instrumentaciones e ideas, desarrollos, lo que sea, de otros compositores, no solo es legítimo, sino que si no lo haces de manera consciente, lo vas a acabar haciendo de manera inconsciente. La pieza que he compuesto es original, tan original como puede ser cualquier otra. Y no solo original legalmente, sino también moralmente. E incluso ahora que ya tengo el comienzo de la pieza, puedo desligarme de intentar imitar a Chopin, Beethoven y Hisaishi y dejarme llevar. Y empezar a meter más y más influencias hasta que de pronto alguien, en vez de decir que esa pieza suena a una mezcla entre Chopin, Beethoven, Hisaishi, los Beatles, Yoko Kanno, Owen Pallett y Muse, diga, esa pieza suena a Jaime. Y esto obviamente no se aplica solo a la música, se aplica a cualquier actividad artística, pero eso ya lo dejo a vuestro criterio. Ahora que ya hemos hecho un ejemplo serio de cómo plagiar sin que te pillen, vamos a hacer un ejemplo chorra mucho más divertido. ¿Qué os parece esta canción que he compuesto y cuya letra he escrito yo? Sin ayuda de nadie. Found myself in the mountain tonight and now I can't be unhappy. And in my hour of isolation I will have a good time now. And how can I tonight truly say no summer's to business? And how can I tonight truly say you're the one that I want? Pues esta canción en principio es original, su letra y su melodía no deberían hacer saltar ninguna alarma. Primero he cogido Let It Be. When I find myself in times of trouble. Luego he cogido Let It Go. The snow glows white on the mountain tonight. Luego Wrecking Ball de Miley Cyrus. We clawed, we chained our hearts in... Y por último... Y si de sus estrofas cojo el primer cuarto de la primera, el segundo cuarto de la segunda, el tercer cuarto de la tercera y el cuarto cuarto de la cuarta, nos queda esto. When I find myself in the mountain tonight, I now you're not unhappy. Found myself in the mountain tonight and now I can't be unhappy. And in my hour of isolation, I will. In my hour of isolation, I will have a good time now. Y luego la cadencia rota me pedía a gritos Waterloo de ABBA. Un poco de Muse. Un toque de Grease. Y por supuesto, Mulan. No summer's to business. And how can I tonight truly say you're the one that I want? Y así es como se plagia, sin coger más del máximo legal permitido de cada canción. Ahora viene una sorpresa, y es que le he pedido a mi amigo Alvin que haga una canción híbrida como esta, y lo que me ha mandado es la leche.
os lo voy a poner. Primero escuchadlo a ver si reconocéis qué canciones ha cogido y luego simplemente escuchad su explicación porque es maravillosa. Let's go out in your bedroom, only to be with you. I brought me down to the free field, only to be with you. Confusion and a pothead, what I'm looking for. Come back and make you feel warm, what I'm looking for. Wish we could turn back time and treat you right. Wish we could turn back time every day and every night. Wish we could turn back time and treat you right. Wish we could turn back time every day and every night. Padre, tengo una confesión que hacer. He pecado. He caído en el plagio. Y nadie me puede demandar. Lo primero que hice fue copiar la instrumentación y el estilo de Mumford & Sons. Y en el intro saqué la segunda frase del xilófono de Somebody That I Used to Know. Y dejé el mismo ritmo, pero le cambié las notas para que se acomodara a la tonalidad de mi canción, que es la mayor. Y luego la estrofa la hice cogiendo 3 canciones. Clocks de Coldplay, Don't Forget Me de Red Hot Chili Peppers y I Still Haven't Found What I'm Looking For de U2. Y la idea es que cada línea copiara tanto la melodía como la armonía y la letra de cada canción, obviamente acomodándolas para que quedaran dentro de la misma tonalidad. Entonces, por ejemplo, la primera sección que va así. Let's go out in your bedroom, only to be with you. Lo que hice fue coger estos pedazos de estas canciones. Let's go out in your bedroom, only to be with you. Hice lo mismo en el resto de la estrofa, pero eligiendo líneas de las diferentes canciones que si las pegas entre sí, siguen teniendo sentido gramatical, así como para asegurarme de no estar inventándome nada nuevo. Luego en el coro hice lo mismo, pero con secciones de otras 2 canciones. La primera parte es Stressed Out de 21 Pilots. Wish we could turn back time. Wish we could turn back time. Y la segunda parte es Is This Love de Bob Marley. Every day and every night. Every day and every night. Y voilà, queda una canción completamente nueva con una letra que habla de alguien que está triste porque sigue enamorado de una persona que al parecer es algo marihuanera y quisiera regresar en el tiempo para tener la oportunidad de esta vez tratarla bien. Qué profundo. Creo que es la mejor canción que he escrito. Al menos tiene más sentido que Scooby-Doo, papá. Y con ese ejemplo concluimos nuestros híbridos, pero el vídeo no acaba aquí. Ahora nos vamos al canal de Alvin para hablar más de plagios e influencias. En concreto, yo hablaré ahí de las influencias de la banda sonora de Star Wars. Star Wars, hey Charlie. Tenéis el link en la descripción. Y si alguno de vosotros se os va la pinza y hace uno de estos híbridos y me lo manda en un vídeo montado con las referencias que ha usado, y eso lo hacéis varios, haremos un vídeo recopilatorio de todos vuestros plagios. Aquí concluye este vídeo. Al canal de Alvins para la segunda parte. Suscribíos y compartidlo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! Found myself in the mountains tonight and now I can't be unhappy. I need my hour of isolation. I will have a good time